Demos inicio a este webinar que lleva por nombre Convertir tu línea PSTN a ZIP. Ok, una vez más vamos a dar la bienvenida y me voy a presentar. Yo soy Kevin Pérez y formo parte del equipo de ingenieros de soporte de Grandstream para Latinoamérica. Y como se ha venido anunciando, en esta oportunidad estaremos apoyando a nuestros compañeros de Microcom Argentina a presentar el HT503 de Grandstream. A continuación, una presentación de los principales escenarios de implementación de este útil y además prestigioso dispositivo en el mundo de las comunicaciones VoIP y que hasta el día de hoy sigue formando parte de las soluciones más demandadas por los usuarios de la marca Grandstream, dadas sus prestaciones y facilidades y diversas oportunidades que ofrece a aquellas personas y empresas que desean evolucionar su sistema telefónico PSTN a tecnología VoIP, sin siquiera tener que considerar desechar su antiguo sistema telefónico analógico y así poder optimizar recursos de una manera muy eficiente. Como apreciamos en esta lámina, en este pequeño webinar tenemos agendado tratar los siguientes puntos. Primero que nada, por supuesto, realizar una breve introducción para dar a conocer los aspectos más interesantes y relevantes del HT503 que nos conducirán a analizar el por qué necesitaríamos y en qué nos beneficiaría, tanto como empresas o simplemente como usuarios finales, la adquisición o posesión de este demandado producto. Pasaremos luego a dar a conocer de manera más profunda este HT503, mencionando sus características tanto a nivel de hardware como a nivel de software, así como también conocer la interfaz gráfica de usuario que nos permitirá realizar determinadas configuraciones en el dispositivo de acuerdo a las necesidades y escenarios de implementación al que estará destinado a ser utilizado. Importante que mencionemos también de manera muy intuitiva y explicativa los primeros pasos a llevar a cabo y configuraciones iniciales una vez tengamos este producto en nuestras manos y lo queramos poner en funcionamiento. Les adelanto que es un proceso en realidad muy sencillo. Adquirir cualquier producto o dispositivo sin saber a ciencia cierta para qué y cómo puede ser utilizado a la larga podría resultar muy poco productivo. Es por ello que hemos incluido en esta presentación los escenarios más comunes en los que el HT503 puede ser utilizado, así como también explicar cómo debe llevarse a cabo la instalación y configuración para poner en marcha cada uno de estos escenarios. Sin más que agregar, podemos comenzar. El HT503 es un adaptador telefónico análogo híbrido que incluye, dado que incluye un puerto FXS para conectar los dispositivos analógicos como un teléfono análogo o una máquina de fax y un puerto FXO para línea PSTN, con el fin de ofrecer respaldo en caso de una interrupción de la energía eléctrica utilizando una línea PSTN. Esto quiere decir que en caso de que el HT503 sea desconectado por algún motivo, el usuario podrá continuar recibiendo y realizando llamadas por la línea análoga conectada al FXO, haciendo uso del teléfono analógico conectado en el puerto FXS. Pero, ¿por qué es útil tener un puerto FXS y un puerto FXO en un solo adaptador telefónico? Pues, resulta que la integración de un puerto FXS y FXO permite la iniciación y establecimiento de llamadas remotas a y desde la línea PSTN. Además, el puerto FXS permite, oigan bien, la extensión de un servicio VoIP a un teléfono análogo o sistema de telefonía análoga. Esto forma parte de los escenarios comunes de implementación y lo veremos más adelante cuando corresponda. Como principales utilidades encontramos las presentes en esta lámina. Soporte para dos perfiles ZIP por medio de un puerto FXS y un puerto FXO.
Tecnología de encriptación TLS y SRTP. SRTP denota Secure Real-Time Transport Protocol y se aplica en VoIP para garantizar una transmisión antiescucha entre varios interlocutores. TLS significa Transport Layer Security, que además de ser un protocolo seguro es bastante eficiente. También soporta opciones de aprovisionamiento automático. Esto nos permite realizar configuraciones en el dispositivo sin tener que acceder directamente a este y se puede llevar a cabo por medio de diversos protocolos, cargando un archivo de configuración, haciendo uso de servidores, lo que resulta muy útil si en la red que administramos contamos con mucho más que un HT 503. Algo sin duda muy interesante y que destacar. Soporta conferencia de voz de 3 vías y soporta también failover automático. Expliquemos un poco esto. El servidor SIP con el cual se encuentra configurada o registrada la cuenta SIP en cualquiera de los puertos del HT503 se cambiará de manera automática a un servidor SIP secundario de respaldo en caso de que el servidor principal pierda conexión, proporcionándonos de esta manera un sistema de alta disponibilidad, algo sin duda también muy importante que destacar. Aunque hoy en día sistemas de fax ya no son tan utilizados como en años atrás, el HT503 ofrece soporte para transmisión de fax por medio de protocolo T38 para aquellos usuarios conservadores. Esta práctica se le conoce como fax over IP o fax sobre protocolo de Internet. Nuestro HT503 soporta también un amplio rango de esquemas de Caller ID. Se podrá alternar entre uno u otro dependiendo del soportado por el proveedor y así poder identificar al número telefónico que está realizando una llamada hacia el HT503. Soporta aprovisionamiento por medio de la función zeroconfig. Esta es una utilidad, valga la redundancia, bastante útil si el usuario cuenta con una central telefónica PBX, como lo son las UCMs de Grandstream, que le permitirá un aprovisionamiento de configuraciones sencillo y rápido y muy eficiente si el usuario cuenta con más de un solo HT503 en su red o dispositivos Grandstream en general. Debemos tener en cuenta que esto solo funcionará con UCMs de Grandstream. Y por último, no podemos dejar de mencionar las principales características de telefonía avanzada, que como bien se aprecia en la lámina, nuestro HT503 soporta una gran variedad, como lo son la transferencia de llamadas, desvíos de llamadas, llamada en espera, función de no molestar o DND, indicación de mensaje en espera, aviso en múltiples idiomas, dial plan o plan de marcación flexible y más. Inmediatamente pasamos a describir físicamente el dispositivo. En la parte posterior encontraremos el puerto FXS para conectar el teléfono analógico por medio de un cable RJ11 y también el puerto FXO para conectar la línea PSTN, igualmente utilizando un cable RJ11. Encontraremos también los dos puertos de red. El puerto WAN, por medio del cual el HT503 será cliente de HCP, y el puerto LAN, por medio del cual el HT503 podrá ser servidor si el dispositivo sea configurado para ser utilizado como router. También encontramos el botón Reset, que nos permitirá volver el dispositivo a sus configuraciones de fábrica. Y por supuesto la entrada de alimentación de poder. En la parte delantera nos encontraremos con los indicadores LED. Estos LEDs son útiles para un diagnóstico rápido de problemas en el HT503, ya que estos LEDs se comportarán de una manera u otra dependiendo del estado actual de las interfaces del teléfono o de la red. La fuente de alimentación conectada al HT503 ha de ser de 12 voltios y 0.5 amperios. El HT503 opera de manera óptima a una temperatura comprendida entre los 32 grados y 104 grados Fahrenheit, y al almacenarse se recomienda que sea en un ambiente adecuado cuya temperatura ambiental se encuentre entre los -10 y 130 grados Fahrenheit. Como podremos ver,
Este dispositivo es bastante compacto, de dimensiones de 25 milímetros de ancho, 115 milímetros de altura y 75 milímetros de profundidad, cuando se encuentra en una posición como la que apreciamos en la figura. Veremos brevemente las especificaciones para las funcionalidades de voz, fax y módem. Como ya entendemos, entre las funciones de telefonía, el HT503 permite la visualización o bloqueo de identificador de llamadas, llamada en espera, flash, transferencia ciega o atendida, desvío de llamadas, retención de llamadas, función de no molestar o DND y conferencia de 3 participantes. Entre los códecs que maneja el dispositivo que permitirán la comunicación por voz, encontramos el G.711, G.723, G.729 y el resto que podemos apreciar en la lámina. Para transmisión de fax sobre protocolo de Internet, tenemos que el HT503 es compatible con protocolo T38. Aquí se listan algunos de los esquemas de Caller ID soportados por el HT503, como el Bellcore tipo 1 y 2, o el Caller ID basado en DTMF. Y terminando con este apartado, mencionamos los métodos de desconexión manejados por el HT503, los cuales son polaridad inversa y el conocido Loop Current Disconnect, los cuales son, por decirlo de alguna manera, las formas que tiene el ATA de detectar cuando una llamada ha sido terminada desde el otro extremo y de esta manera no dejar la línea abierta. A nivel de señalización, nos encontramos que este dispositivo puede ser utilizado tanto como cliente de HCP y como servidor. Entre los protocolos de red que maneja se encuentran TCP, UDP, RTP, HTTP, HTTPS, entre varios otros. Los métodos de señalización de TMF soportados son RFC 2833 y ZIP-Info. Expliquemos un poco esto. Normalmente, una red de telefonía es diseñada para transportar señales de voz. Sin embargo, frecuentemente se solicita transportar otro tipo de señales, como lo es la marcación de dígitos. Una secuencia de dígitos numéricos se convertirán en señales que atravesarán fácilmente circuitos que, como ya dije, son diseñados para voz. Los métodos de TMF permitirán a la oficina central de la compañía telefónica decodificar estas señales para permitir a los usuarios realizar una determinada tarea durante el desarrollo de una llamada. Y finalmente, en cuanto a aprovisionamiento y control, los protocolos que maneja el HT503 son TCP, HTTP, HTTPS, TFTP, Telnet, entre otros. Ya habiendo conocido un poco sobre las características principales del HT503, podemos comenzar a hablar un poco sobre cómo comenzar a utilizarlo. Lo primero que deberíamos conocer del HT503, una vez, por supuesto, habiéndolo conectado a la red por medio del puerto WAN, haciendo uso de un cable RJ45, es la dirección IP asignada. Como leemos en la lámina, el HT503 está configurado por defecto para obtener dirección IP desde un servidor de HCP donde se encuentra la unidad. Para conocer qué dirección IP tiene asignada el HT503, podemos ingresar al menú de respuesta de voz interactiva o IVR del adaptador por medio de un teléfono conectado al puerto FXS y llevar a cabo los pasos que se listan en esta lámina. Leamos cuáles son. Conectamos primero un teléfono análogo al puerto FXS del HT503. Presionamos la tecla asterisco 3 veces para acceder al menú IVR. Presionamos 02 y será anunciada la dirección IP actual. Otra manera de conocer la dirección IP del HT503 es ubicar en la lista de clientes del servidor de HCP o router la MAC del dispositivo y que los usuarios podrán encontrar en la etiqueta en la parte de abajo del HT. ¿Cómo accedemos a la interfaz gráfica de usuario? Podemos acceder
a la interfaz gráfica de usuario a través de dos formas. Uno, a través del puerto WAN y dos, a través del puerto LAN. ¿Cómo accedemos a través del puerto WAN? Leamos la lámina. Para la configuración inicial, el acceso a la web se habilita de forma predeterminada cuando el dispositivo está usando IP privada y se deshabilita al utilizar IP pública y no puede acceder a la interfaz del HT503 hasta que éste esté habilitado. Debemos habilitarlo por medio de la respuesta de voz interactiva. Para ello, seguimos los siguientes pasos. Primero, por supuesto, debemos encender el HT503 utilizando una fuente de alimentación con las especificaciones correctas. Segundo, debemos conectar el teléfono analógico a los puertos o el puerto FXS del HT503. Debemos pulsar la tecla asterisco 3 veces para acceder al menú IVR. Presionamos 1, 2 y el menú del IVR anunciará que el acceso web está deshabilitado. Para habilitarlo debemos presionar 9. Paso seguido o paso 5, debemos reiniciar el HT503 para que la nueva configuración sea aplicada. Luego abriremos el navegador web en nuestra computadora. Introduciremos finalmente la dirección IP anunciada por el IVR en la barra de direcciones del navegador. ¿Cómo accedemos por el puerto WAN a la interfaz gráfica, por el puerto LAN a la interfaz gráfica de usuario? Para ello seguimos los siguientes pasos. De igual manera, como primer paso, debemos encender el HT503 utilizando la fuente de alimentación con las especificaciones adecuadas. Debemos conectar la computadora directamente al puerto LAN del HT503. Abrimos el navegador en nuestra computadora e introducimos la dirección IP LAN predeterminada, la cual es 192.168.2.1 en la barra de direcciones del navegador. Como nota importante, destacamos que nos debemos asegurar que la computadora tenga una dirección IP válida en el rango 192.168.2 para que se pueda acceder o se pueda alcanzar la dirección del HT503 del puerto LAN. Conozcamos ahora la interfaz gráfica de usuario del HT503. Una vez habiendo accedido a la interfaz gráfica de usuario, ya sea por WAN o por LAN, lo primero que nos encontraremos será esta ventana con un pequeño cuadro de diálogo solicitándonos la contraseña para acceder a las configuraciones del dispositivo. Podemos acceder al HT503 con dos niveles de usuario, que son nivel de usuario final y nivel de administrador. Por defecto, las contraseñas para acceder como usuario final es 123, mientras que la contraseña para acceder como administrador es admin. Si accedemos con la contraseña de usuario final, tendremos únicamente posibilidad de visualizar y administrar las páginas de estatus y de configuraciones básicas, mientras que si accedemos con privilegios de administrador, podremos visualizar y realizar configuraciones en todas las páginas. Recordemos que estas credenciales podrán ser cambiadas en las ventanas de configuraciones básicas y configuraciones avanzadas. Aquí apreciamos la página principal o la página de estado. Una vez que hayamos accedido satisfactoriamente a la interfaz gráfica de usuario, nos toparemos con la página status, que nos mostrará información básica de la red, información básica del sistema e información referente al estado actual de los puertos. Por ejemplo, se nos indican dos direcciones MAC. ¿Pero por qué dos direcciones MAC? Bueno, recordemos que el HT503 cuenta con dos puertos de red, uno WAN y uno LAN. La dirección MAC del puerto LAN es la que suele estar adjunta en la etiqueta en la parte de abajo del dispositivo. Esto tiende a ser motivo algunas veces de confusión para algunos de los usuarios, ya que al verificar la dirección MAC de su dispositivo en la lista de clientes de HCP, que vendría siendo la dirección MAC del puerto WAN, es ligeramente diferente a la que se encuentra escrita en la etiqueta, que es en realidad la dirección MAC del puerto LAN. También podremos ver acá
la dirección IP asignada al dispositivo, el nombre del producto y la versión de producción. Y algo muy importante, la versión de firmware o la versión de software. Muchas veces el usuario estará interesado en conocer la versión actual de firmware del dispositivo. Esta estará indicada por el parámetro program. En este caso, tenemos que la versión de firmware actual de este dispositivo es la versión 1.0.16.3. Los otros parámetros son para fines internos y de desarrollo y no son de interés para el usuario final. Aquí también podremos apreciar el estado de los perfiles o puertos FXS y FXO. Por ejemplo, si el puerto FXS se encuentra colgado o el teléfono analógico conectado al puerto FXS se encuentra colgado o on hook, o si se encuentra descolgado, que sería off hook, y si el puerto FXO o línea telefónica se encuentra disponible, lista para recibir o realizar una llamada, o si el puerto FXO se encuentra en uso o simplemente está desconectado de la línea análoga. También nos indicará el número de identificador de usuario, que generalmente viene a ser el número de la cuenta configurada, ya sea en el perfil FXS o en el perfil FXO. Y también si una determinada extensión de algún proveedor VoIP ha quedado satisfactoriamente registrada en el dispositivo o en el perfil o no. También podremos apreciar si en los puertos o en los perfiles se ha llevado a cabo una determinada configuración de desvío de llamadas, ya sea un desvío de llamadas si está ocupado, o desvío de llamadas si no contesta, o un desvío de llamada incondicional. Seguidamente nos encontramos con la página de las configuraciones básicas, en donde podremos configurar, entre otras cosas, la contraseña de usuario final, podremos configurar a LATA para que reciba dirección IP dinámicamente del servidor de HCP, o podremos configurar una dirección IP estática. En esta sección también podremos configurar la zona horaria y el idioma del dispositivo, entre otras varias opciones. Podemos configurar además, por ejemplo, un código de acceso PSTN, como apreciamos acá sobre el puntero, que al ser marcado desde el teléfono analógico conectado al puerto FXS, tendremos la posibilidad de realizar una llamada saliente a través de la línea análoga conectada al puerto FXO del HT503. También tenemos la opción bastante útil del Unconditional Call Forward o desvío incondicional de llamadas. Lo que sea configurado acá, quiero decir, todas las llamadas entrantes por la línea análoga serán desviadas a el servidor SIP y usuario que sea configurado en este campo. Seguidamente nos encontramos con la sección de configuraciones avanzadas. En esta página, el administrador del HT503 también podrá llevar a cabo diversas configuraciones dependiendo de las necesidades de implementación de cada usuario. Aquí podremos además, por ejemplo, modificar la contraseña de administrador, llevar a cabo la actualización de firmware por medio de varios protocolos, modificando y configurando estos campos de acá arriba que muestro con el puntero azul, o incluso podríamos realizar una actualización de firmware de manera local, cargando un archivo desde la PC, desde donde se esté trabajando, presionando el botón Upload from Local Directory en el campo Upload Firmware. Esta es una página que nos permite también llevar a cabo ciertos procesos de solución de problemas o troubleshooting, ya que nos permite configurar un servidor syslog, a donde serán enviados todos los registros y procesos del HT503 y que nos podrán servir a nosotros, por ejemplo, como soporte de Grandstream a determinar ciertas fallas en el dispositivo o en la red y dar con una solución precisa para el usuario. Nos encontramos ahora
la página de configuración del puerto FXS. Así luce la página del perfil FXS. En realidad posee varias más opciones, pero aquí les estoy mostrando las más básicas que deben configurarse a la hora de querer registrar una cuenta SIP, entre las que se encuentran el servidor SIP primario, el identificador de usuario SIP, el identificador de autenticación y la contraseña de autenticación. Esta es la página de configuraciones del perfil FXO. Recordemos que aquí, de la misma manera que en el puerto FXS, también podremos registrar una cuenta SIP con algún proveedor de comunicaciones WiFi. Más adelante, cuando entremos en materia de cómo poner en marcha los escenarios de implementación, les mostraré cómo configurar aquellos parámetros más básicos o importantes, como son aquellos de la sección FXO Termination o Channel Dialing. Ya habiéndonos familiarizado un poco con la interfaz gráfica de usuario, pasemos a explicar cuáles son los parámetros a ser configurados para registrar una cuenta SIP, ya sea en el perfil FXS o en el perfil FXO. Si la cuenta va a ser registrada en el perfil FXS o en el perfil FXO, eso ya dependerá de la finalidad o el uso que se le vaya a dar al HT503. Puedo aprovechar aquí para explicar brevemente la diferencia de registrar una cuenta SIP en el puerto FXS y hacerlo en el puerto FXO. En un puerto FXS, como ya sabemos, se conectan dispositivos analógicos, como un teléfono analógico o una máquina de fax. Si registramos en el puerto FXS una cuenta de un proveedor de servicios de telefonía y de Internet, tendremos la posibilidad de realizar llamadas SIP utilizando nuestro teléfono analógico. Esto es útil, dado que podremos aprovechar y utilizar infraestructura analógica en un entorno Wi-Fi. Por otra parte, una cuenta SIP registrada en el perfil FXO nos podría permitir la posibilidad de realizar una llamada por la línea PSTN de manera remota. ¿Cómo funcionaría esto? Desde un teléfono SIP con una cuenta SIP configurada en él y ubicado en una locación A, podremos realizar una llamada SIP Wi-Fi que saldrá, por supuesto, por Internet al número de cuenta SIP registrado en el perfil FXO de un HT503 ubicado en una locación diferente, llamémosla locación A, locación B, perdón. Acto seguido, en el teléfono SIP, desde donde se inició la comunicación, ubicado en la locación A, se obtendrá un segundo tono de marcado que nos indicará que debemos marcar el número PSTN al que deseemos llamar. Y de esta manera se establecerá una llamada PSTN de manera remota. Como verán, son funcionalidades bastante útiles. De acuerdo. Prosiguiendo con la lámina, debemos tener en cuenta que hay dos tipos de cuentas SIP, que son aquellas que requieren autenticación y aquellas que no requieren autenticación. Esta última, la que no requiere autenticación, es común, sobre todo en aquellos escenarios donde la participación de un servicio, de algún proveedor de servicio Wi-Fi no es requerida. Estos serían los llamados escenarios peer-to-peer o escenarios punto a punto, donde solo se requeriría un enlace SIP entre un puerto FXO y un puerto FXS remotos, o un puerto FXO y un dispositivo telefónico SIP cualquiera, también remotos. Ahora bien, para registrar una cuenta SIP en el HT503, debemos rellenar los campos servidor SIP primario, SIP User ID, Authenticate ID y Authenticate Password de ser requerida autenticación. Recordar que de ser una cuenta SIP que requiera autenticación, el campo SIP Registration debe permanecer habilitado.
Me gustaría preguntar si todavía logran escucharme. Me gustaría corroborar si me pueden escuchar, por favor. Ok, de acuerdo, me corroboran por aquí que sí pueden escucharme. Ok, perfecto. Ahora, ya casi para finalizar, vamos a mencionar los principales escenarios de implementación y veremos lo que ya hemos venido hablando de una manera más ilustrativa. En esta lámina observamos cómo dispositivos análogos pueden ser conectados e incluidos a una red VoIP, haciendo uso de un adaptador HT503. Bastará con conectar cada uno de estos dispositivos a los puertos FXS de distintos adaptadores telefónicos HT503. Y una vez que hayamos registrado una cuenta SIP en los puertos FXS, podremos comenzar a realizar y recibir llamadas SIP en nuestros dispositivos análogos. En esta otra lámina vemos quizás una de las funcionalidades más implementadas con el HT503 y es la conversión de PSTN a VoIP, que es de hecho el nombre que lleva este webinar. En este ejemplo en particular, veremos varios dispositivos bajo una misma red, aunque no necesariamente tienen que estar bajo una misma red para que el escenario funcione. En el caso de esta ilustración, la central PBX será la encargada de administrar o manejar las cuentas SIP de todos los endpoints o dispositivos SIP bajo esta red. Vemos cómo la línea PSTN es conectada al puerto FXO del HT503. Este puerto o perfil FXO debe estar configurado en el servidor SIP, que en este caso es la IP PBX, ya sea registrando una extensión de la PBX en el perfil FXO, lo cual requerirá autenticación, o configurando una troncal SIP entre la PBX y el puerto FXO. Lo que vendría siendo similar a un enlace SIP punto a punto o peer-to-peer del que ya hablé hace un rato. De esta manera, las llamadas PSTN serán ruteadas a la central PBX a través del puerto FXO y de igual manera podrán realizarse llamadas PSTN salientes desde los dispositivos SIP ubicados en esta red. Como último escenario para ejemplificar lo que hemos venido exponiendo, podremos ver acá cómo por medio de la implementación de varios dispositivos HT503 podremos conectar una amplia infraestructura análoga a un proveedor VoIP, lo que nos permitirá descartar la idea de desechar o dejar de utilizar toda esa antigua infraestructura análoga para poder evolucionar a una red de telefonía VoIP.
En este ejemplo, diversas cuentas SIP serán registradas en los puertos FXS, los cuales serán conectados a los puertos FXO de esta PBX análoga, proporcionando así servicio IP a los usuarios de esta central análoga o infraestructura análoga. Bueno, como podrán ver, este es el final de la presentación de la lámina. Me gustaría mostrarles, de ser posible, en tiempo real cómo llevar a cabo algunas configuraciones para uno de los escenarios más utilizados en el HT503. Acá, como podremos observar, quisiera por favor me confirmaran si pueden observar la interfaz gráfica de usuario del HT503. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Ok, voy a acceder a la interfaz gráfica de usuario utilizando privilegios de administrador, que como ya mencioné, la contraseña por defecto es admin. Este dispositivo está con sus configuraciones de fábrica. Ok, como podremos recordar, aquí se nos presenta la interfaz gráfica de usuario, principalmente la página de estado o estatus, donde podremos encontrar la información básica del dispositivo, como la dirección IP, la dirección MAC, la versión de software, entre otros. Vamos a dirigirnos, por ejemplo, al perfil FXO. Y vamos a imaginarnos que queremos configurar un escenario peer-to-peer, es decir, un enlace SIP entre dos dispositivos SIP, siendo uno de ellos el puerto FXO del HT503. ¿Qué deberíamos realizar? En este caso, deberíamos colocar la dirección IP del otro dispositivo SIP con el cual vamos a establecer el enlace SIP. Configuramos un user ID o un identificador de usuario SIP y un identificador de autenticación. Aunque en este caso, siendo un escenario peer-to-peer que no requiere autenticación, este campo no sería necesario. Solamente estas dos configuraciones en la parte de arriba de la interfaz gráfica de usuario para el perfil FXO son necesarias. Bueno, y también recordar que como no es una cuenta que requiere autenticación, este campo SIP Registration debería estar configurada en no. Más hacia abajo podremos encontrar la sección de FXO Termination, donde podremos seleccionar el método de desconexión o terminación de la llamada. Esto dependerá del soportado por el proveedor de línea PSTN. Tenemos el Enable Current Disconnect o el Enable Polarity Reversal. Esta opción de acá, número de rings, es bastante útil y va a determinar la cantidad de veces que el usuario que realiza una llamada entrante por la línea PSTN va a escuchar el llamado ringback tone antes de que la llamada SIP se establezca con el dispositivo en el otro punto. Configurar esta opción dependerá de nuestras necesidades finales. Por ejemplo, si queremos recibir identificador de llamadas en el dispositivo en el otro extremo, conocer cuál es el número PSTN que está ingresando, normalmente deberíamos configurar este valor, por ejemplo, en 4 para dar así oportunidad a que la señalización de Caller ID pueda ser enviada primero antes de que se conecte el enlace SIP. Solo un ejemplo. Y en la sección de Channel Dialing encontramos esta opción muy importante para ser configurada en un escenario peer-to-peer. Puede tomar el valor ya sea 1 o 2, dependiendo también de las necesidades del usuario que lo vaya a implementar. El Stage Method en 1 nos va a permitir al usuario que está llamando desde el otro extremo del enlace punto a punto a comunicarse directamente con el número PSTN al cual desea llamar a través del puerto FXO. Mientras que si configuramos esta opción en 2, la persona que está llamando desde el dispositivo en el otro extremo del enlace SIP
debería marcar primero la extensión configurada, el número de cuenta configurado en el perfil FXO, para así obtener un tono de llamada, un tono de marcación que le indicará al usuario que ahora puede realizar una llamada por el puerto FXO. Bueno, eso ha sido la presentación del HT503, las características básicas, los escenarios comunes de implementación y un ejemplo de cómo poner en marcha la configuración. Como podremos observar, realmente es un dispositivo bastante útil e interesante para poder evolucionar así nuestra infraestructura análoga a un entorno IP. Me gustaría conocer si tienen alguna inquietud con respecto a lo que hemos comentado en este webinar. Aquí nos preguntan si pueden volver a ver el webinar. Bueno, este webinar ha sido grabado y la presentación se las haremos llegar. Próximo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Nos alegra que hayas quedado conforme y satisfecho con la presentación. Respondiendo a algunas de las preguntas, preguntan por acá si se facilitará algún link para poder ver este curso. Menciono que este va a estar disponible de manera online y lo podrán apreciar en el canal de Microcom en YouTube. Nos comentan que la presentación ha sido muy clara
Muchas gracias, estamos muy conformes de que hayan disfrutado la presentación y haya sido de provecho para ustedes. Preguntan también si es compatible con equipos de otras marcas y la respuesta es sí. Recordemos que todos nuestros dispositivos y soluciones son compatibles con todos aquellos sistemas y dispositivos que operen bajo el mismo protocolo SID. Dicen que la presentación ha sido muy clara. Muchas gracias. Esto nos lo comenta Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Igualmente, estamos muy conformes de que hayan quedado satisfechos con la presentación. Saludos. Me gustaría saber si tienen alguna otra pregunta. Bueno, dado que no recibo más preguntas por parte de ustedes, creo que podemos dar por finalizado este webinar. Les agradecemos muchísimo su interés por participar como asistentes y recordemos que si en algún momento tienen alguna inquietud de carácter técnico o algún tipo de problema con este dispositivo o en su red, podrían contactarnos a nosotros, soporte técnico de Grandstream, a través de nuestro helpdesk. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.